Hola a todos, los saluda Laura Cadena desde Bogotá, Colombia. Soy bailarina de danza árabe y pertenezco a la Academia de Danzas Belly Passion. En el día de hoy les hablaré un poco de la expresión corporal y facial y por supuesto les daré algunos belly tips para que puedan aplicarlos en su danza. La danza es una forma de expresión de los seres humanos la cual se pierde en el origen de los tiempos. La danza árabe en especial guarda un origen milenario tan antiguo que se desconoce la fecha exacta de su creación. Conocemos a la danza como una forma de arte, y arte se define como actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Como bien podemos ver, el arte es una forma de expresión de una realidad o una emoción. En pocas palabras, no nos referimos a algo innecesario, banal o trivial. Hace parte de una necesidad de nosotros los humanos para darnos a entender ante los demás de una forma diferente al idioma. En pocas palabras, es un tipo de lenguaje. Viendo nuestra danza árabe desde ese punto de vista y a sabiendas que es una danza que nace con el pueblo y para el pueblo, se impregna por supuesto de la expresión corporal y facial. Es una danza en la cual se debe transmitir un sentimiento. Bailamos para expresar algo, una emoción, contar una historia, cortejar, incluso para rituales religiosos y fúnebres. No existen reglas como tal para la expresión corporal y facial. La mejor forma de incorporarlas en nuestra danza es primero reconociendo el ser. Si no sabes quién eres, cómo sientes y qué sientes, será difícil darte a expresar. Si existe confusión en ti, no podrás organizar tus emociones y por supuesto será difícil manifestarlas. Por ende, si tienes claro los anteriores aspectos, tendrás una gran herramienta para crear una danza natural y espontánea que proyecta el ser. Aquí básicamente es donde el ser humano crea. Se vuelve artífice de expresión de su propia emoción. El resultado de esto son grandes piezas de baile auténticas, que al observarlas llegan al alma. Son coreografías que incluso hacen despertar en algunos espectadores sentimientos ocultos que desconocían completamente. En otros espectadores hacen recordar sentimientos y realidades que ya tenían claras. Y tenemos otro grupo de espectadores que se encuentran en negación ante X o Y realidad u emoción y al ver la pieza coreográfica se confrontan con ese sentimiento o realidad. Por otra parte, pueden ocurrir casos en donde existe un coreógrafo y un bailarín, y este último debe interpretar una coreografía en la cual deba expresar una emoción que no desee, que la entienda de otra manera o que desconozca. Incluso existen coreografías por encargo. Para explicar mejor, daré un ejemplo. María tiene que interpretar una coreografía dramática, en donde debe transmitir al público la sensación de abandono. Pero resulta que María nunca ha sentido esa sensación. Eso afirma ella. Entonces, ¿cómo María interpretará esa coreografía? Para responder nuestra pregunta, hablaremos un poco de la actuación, en especial de las 4 dimensiones de los estilos de actuación. En la primera, el intérprete podrá estudiar la emoción que desconoce y que desea interpretar. Todo se basa en el estudio y análisis de la misma, el poder entenderla, para luego interpretarla y lograr crear la coreografía. En el caso específico de María, ella tendrá que empezar incluso por buscar qué significa la palabra abandono, ver películas, escuchar canciones que hagan referencia a ese estado, al abandono. Eso es una primera parte para ingresar en ese estudio. 2. El intérprete debe poseer un instrumento expresivo conveniente o flexible para realizar una representación convincente y creíble de las expresiones emocionales. En este aspecto, y aunque parezca que María nunca haya sentido la sensación de abandono, en algún momento de su vida ha tenido que sentirlo, así sea en una pequeña escala. O puede tomar un estado emocional similar. Por ejemplo, puede tomar la tristeza y utilizarla como herramienta para interpretar. 3. Debe entrenarse y ensayar para representar de manera automática la emoción al bailar. Aquí es donde empieza a entrar en el terreno de ensayar y ensayar
hasta que la emoción se vuelva espontánea, hasta que lo que está interpretando en la coreografía sea natural. 4. Aplicación de las emociones tareas. Estas emociones tareas no son más que las que se crea el intérprete basadas en la dificultad de la situación y la urgencia de las exigencias de los espectadores. Las emociones tareas son las emociones que el bailarín siente, como la presión, como la necesidad de hacer una coreografía perfecta, bonita, hermosa, que manifieste todas esas emociones. Esa presión, esa exigencia ayuda a que el bailarín logre expresar e interpretar esa emoción. En conclusión, cuando una bailarina o bailarín se sientan bloqueados al momento de interpretar una emoción en una coreografía, recomiendo usar estas 4 dimensiones de los estilos de actuación. Primero, estudiar la emoción. Segundo, tratar de buscar una herramienta, es decir, una situación del pasado de ese bailarín o de esa bailarina que pueda extrapolar o utilizar en mi coreografía. 3. Ya practicar la coreografía, aplicando esa emoción que estudié y esa herramienta que encontré en mi pasado o en el pasado. Y por último, estar muy atentos a esa presión que se siente de hacer una linda coreografía, porque no es una presión mala, se puede ver desde ese punto bonito de que me voy a exigir. Esa emoción de exigencia, esa sensación de exigencia me va a ayudar a tener un excelente resultado. En mi caso personal, bailar es una forma de liberación. Cuando escucho una canción alegre, la emoción que proyecto es de felicidad. Y es una emoción pura, no tengo que estudiar ninguna emoción, es algo que fluye. Cuando escucho una canción triste, la bailo porque purga toda esa tristeza que la vida me ha regalado. Son emociones genuinas, así como también hay canciones que me hacen sentir la más sensual del mundo. Y por supuesto, dejo desbordar toda la sensualidad que me habita. Cuando me siento menos que muchas personas, porque me ha pasado, bailo para recordarme a mí misma que soy única, que no soy ni mejor ni menos que nadie. Cuando bailo, la verdad es que soy mi mejor versión de mí misma. Es la forma de recrear mi mundo interior al mundo exterior. Mi consejo, dejando a un lado los tecnicismos, bailen con pasión, bailen con un objetivo desinteresado. Que tu baile muestre cómo eres. Pueden seguirme en mis redes sociales. En Instagram aparezco como @lauracadena.oficial y en Facebook pueden encontrarme como Laura Cadena Pacheco.